Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez dispuestos a ocuparnos 30 minutos en lo que es más importante de la vida de un cristiano. Profundizar, conocer y establecerse en la palabra de Dios que está en nuestras Biblias. Estábamos en el capítulo 4 del libro de Efesios y habíamos llegado hasta el título es La unidad del Espíritu en mi Biblia Valera 60, y vamos a empezar en esta oportunidad sobre el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo parece que tiene una medida. Y donde hay una medida diferente, en otro lado la Escritura dice que Dios no tiene acepción de personas, o sea, no hace diferencia de personas. Pero esto que estamos leyendo en este versículo 7 habla de una medida del don de Cristo, por lo cual esa medida pareciera que marca una diferencia en unos y en otros de los que hemos creído en el Señor Jesús. Y dice también en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después el versículo 9 está un poco en el medio, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Con respecto a las partes más bajas de la tierra, yo tengo una interpretación que no es la de todo el mundo. Hay distintas interpretaciones, como que Jesús bajó a las partes bajas de la tierra, un punto de su posición es que el infierno está en el centro de la tierra. Jesús bajó al infierno, peleó con los demonios, los venció a todos los cazó de las orejas, del cuello, de no sé dónde, y luego en otra parte nos dice que los presentó como trofeo delante del trono del Padre. Yo sobre esto no me quiero aventurar, no tengo tanta seguridad de fe de que el infierno está en el centro de la tierra. Yo creo que son posturas, pensamientos, pero no hay nada en la Escritura que establezca esto con claridad. Ni tampoco que los lugares bajos de la tierra sea más abajo que la superficie de la tierra. La tierra, si lo decimos literalmente, lugares bajos serían pasar la superficie de la tierra hacia más profundidad. Y tendríamos que pensar en una cavidad, en un pozo, en una perforación. Yo creo que esto tenemos que entenderlo, yo creo eso, desde mi punto de vista, en un sentido espiritual. Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, y entendámoslo espiritualmente, porque las partes más bajas de la tierra están en el hombre mismo. En cada ser humano está allí una porción de bajeza, y está en la tierra. Y esa bajeza es el pecado que cada uno lleva como herencia y que continuamente ejerce una presión, una especie de incitación a seguir cometiendo el pecado de esa viciadura que está en nuestra alma, la cual llamamos carne. Así que cuando nos encontramos con el pasaje que nos habla de que Jesús bajó, como dice acá, a las partes más bajas de la tierra,
queremos entender que combina con aquel versículo que nos dice el apóstol Pablo. Él se vistió de pecado. Al adoptar la naturaleza humana, Él se humilló hasta lo máximo y absorbió en su persona humana todo el pecado de la humanidad. Y lo absorbió de tal manera que era una carga absoluta sobre sus espaldas, sobre su conciencia, sobre su humanidad, sobre su personalidad humana. De manera que Él bajó hasta las partes más bajas de la tierra, que es el impregnarse del pecado de cada ser humano. Esa impregnación fue la que mi pecado y el tuyo y el de todos, Él lo tenía en su propio cuerpo y en su propia conciencia, como una carga de la cual decía, cuando esto explote en mí, esto será entonces el cumplimiento de esa hora esperada. En distintas oportunidades les dijo a sus contrincantes enemigos, cuando lo llevaron para despeñarlo del monte, de la montaña, el texto nos dice que Jesús de pronto pasó en medio de ellos, no pudieron tirarlo y despeñarlo. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Hora terrible sería esa, que Jesús es como que le traía tanta tristeza, como él mismo lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y ahí venía, hasta la muerte. Cuando él muriera, en él iba a haber una liberación de tal grado que iba a ser una eclosión en el mundo espiritual, de tal manera que también iba a eclosionar el mundo físico. No olvidemos que, curiosamente, cuando él muere y queda allí colgado, yerto, sin movilidad, muerto, la hora se cumplió. Y fue tal la hecatombe en el mundo espiritual y en el mundo físico, que dice la Escritura que muchos de los que habían muerto ahora andaban caminando vivos por Jerusalén, en la ciudad. Salían de las tumbas. Entonces, acá viene aquel hecho imposible de compararlo con el sufrimiento de alguien humano, porque el sufrimiento de él fue la acumulación de todo hombre del pasado, del presente y del futuro. Lo absorbió y con su muerte destruyó el pecado de la humanidad. Llamémosle milagro, llamémosle como querramos llamarle, pero esta es la obra de la salvación. Quedamos libres porque en Él fue destruido el pecado con su muerte. Curioso, ¿no? Acá entendemos entonces, a veces decimos, la cruz murió por mí. Yo recuerdo que en una oportunidad lo he contado un montón de veces, hablándole a alguien de Jesús, cómo Él había sufrido, cómo había pagado el precio de mi pecado, del suyo. Y esta persona, después que le hablé bastante sobre el tema para ir llevándolo a una convicción de fe, me dijo así como con toda sencillez, no era una persona de mucha cultura tampoco, me dijo, no se hubiera molestado tanto por mí si yo vivo bien. ¿Usted se anima a sopesar esta respuesta
Usted puede imaginar el grado de tiniebla que había en esta persona, con apariencia de luz, porque no era un mono, no era un burro, no era un perro, era un ser humano que iba siguiendo el hilo de lo que yo le explicaba. Pero no pudo tener la luz que viene de parte de Dios para conocer, ver la realidad. Por eso nunca pudo llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y no pudo entrar en él. Así que nos quedamos en el versículo 8, que la medida del don de Cristo nos marca a todos. Ese don de Cristo es prerrogativa divina. Dios hace con quien sea, como quiere y lo que quiere. Así que yo te invito a darle al Señor Jesús, en su designio infinito, de haberte dado la gracia de ver la luz con tus ojos a través de la fe. Que lo que te ha dado es suficiente para que vivas el resto de tu vida dando gracias, 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 Señor, por lo que has hecho por mí. Si ha hecho otra grandeza o algo mayor en otro, gracias porque has hecho algo mayor en el otro, que es mi hermano. Gracias porque has hecho algo muchísimo mayor que en todos los demás. Lo hiciste con fulano allá, en la India, en China, en Japón, en Rusia, en Polonia, en Europa, en donde sea, Estados Unidos. ¿Cuántos habrá que han recibido el don de Cristo? En la medida del don de Cristo. Don quiere decir que es un regalo personal y un regalo especial. Pero mi hermano, mi hermana, responde a Jesús por lo que sientes que Él te ha dado. Porque Él es soberano. No pongas a pensar cómo al otro le dio más y a mí me dio menos. Eso es tan bajo que no cabe ni en la apreciación ni en el sentimiento de alguien que ama a Jesús. Porque yo le amo, porque Él me amó primero y tengo una relación íntima, personal y absoluta con Él. Eso me basta. Porque si no, alguno podría decir, hay selección acá, hay privilegio. Allá el Señor con eso. Él es y hace lo que quiere. Dice que dio dones a los hombres en el versículo 8. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y desde allá vino el envío, la promesa de que enviaría al Espíritu Santo y que todo aquel que quisiera, Él, el mismo Jesús, desde el trono donde estaba sentado, lo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este mismo, a través de su promesa, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos son los dones. Son dones. Después que haya más dones, veamos a 2 Corintios 15 en todo caso. Pero estos son dones ministeriales. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los constituyó. ¿Qué querrá decir esta palabra? Constituirlos. Constituyó.
nosotros hablamos del valor de una constitución. Nosotros hablamos de que si no está ese párrafo en la Constitución, es inválido lo que hace fulano o mengano. Por falta de cumplimiento a la Constitución, deberá ir preso. Constitución o constituir significa algo que quedó expresamente sellado. Lo que está constituido queda totalmente inviolable, no se puede cambiar. Y el Señor constituyó apóstoles, lo que sí, y bueno, también profetas, evangelistas, pastores y maestros, o pastores y maestros. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Cuando encontramos un apóstol que es falso, un profeta que es falso, un evangelista que está lleno de vanagloria, un pastor que es inaguantable, no tiene ni siquiera consejo en su vida, no tiene sabiduría ni consejo de Dios para nadie. Es una especie de líder que conduce las multitudes, pero se satisface en el rango que le han puesto. O se fabricó el rango para sí mismo. Esto constituido, si el Señor lo ha constituido, veamos, también tenemos para vivir sabiendo y averiguando si un apóstol o un evangelista o un profeta están desempeñando esta máxima, este sello que el Señor constituyó en su vida. ¿Lo constituyó o se lo armó él mismo? ¿Está bajo el poder del Señor con el sello de la firma y del anillo del Señor? ¿O se fabricó el título y el lugar él mismo? Se lo imaginó y lo está ejerciendo. Pablo diría, bueno, sea por odio, por vanagloria, por lo que sea, Cristo es anunciado. Pero eso es como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy yendo directamente a esto que dice el Señor constituyó a estos personajes, a estas personas, y les selló un programa del cual no se pueden salir. Y dice en otra parte, el ministerio, los dones y el ministerio son irrevocables, no se vuelve atrás. Si el Señor te constituyó apóstol, busca cómo se ejerce el ministerio apostólico y espera en el Señor que abra la puerta del corral para que deje de ser una simple ovejita y puedas colaborar en la obra del perfeccionamiento de los santos. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin hizo Jesús esto? Y dice que tiene una finalidad. Los elige, los prepara y luego los envía a los apóstoles como apóstoles, a los profetas como profetas, y no confundamos el don ministerial de la profecía y el don simple de profecía, por el don de la profecía. Este tiene una característica que es don ministerial. ¿Qué quiere decir ministerial? Que ha recibido una cantidad impresionante de valores para administrarlos.
Por ejemplo, ha recibido autoridad espiritual, el pastor o el evangelista, y viene en un lugar, en la iglesia, en la campaña, en donde sea, viene alguien que está desesperado. ¿Por qué? Porque siente que está padeciendo las torturas del diablo. Expone su propia situación y el pastor no sabe qué hacer. Y el evangelista tampoco sabe qué hacer. Y el apóstol tampoco sabe qué hacer. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? El profeta no sabe qué hacer. Mis queridos, tiene que haber una constitución o ser constituidos con todos los valores de ministerio. Así que si viene alguien necesitado, tienes que tomar estas armas que te han sido dadas para ministrarlas y extender tu mano. Y si se trata de un endemoniado, extender tu mano y reprender al demonio como lo hacía Jesús. Porque Él delega en estos ministerios las mismas propiedades que tenía su ministerio. Él constituye apóstoles porque son los enviados. Él los constituye porque quiere irse y tiene que irse y tiene que dejar en marcha la iglesia, funcionando la iglesia. Él la va a atender, Él va a hablar por medio de su espíritu que viene y se mete con el fuego del poder, el fuego santo del Espíritu Santo. Va a bautizarlos y les va a dar esa altura ministerial. Por eso dice, subió y luego que subió, quedó allá y envió los dones, dio dones a los hombres, y estos son los dones, el Espíritu Santo para ejercer a través de esta persona y de la otra persona el funcionamiento de los ministerios. Ahora bien, ya está, esto no está totalmente acabado, pero sí podemos decir, ¿para qué? ¿Para qué constituyó estos ministerios? Tremendos ministerios de poder, pero no del poder de solo hacer milagro, sanar una pierna, sanar un brazo, sanar cualquier enfermedad. No, eso es lo de menos. Eso es para testimonio, para llevar detrás de la palabra, llevar un testimonio de que lo que yo estoy diciendo está avalado por Dios el Señor y se va a dar. Marcos 6:13. Después que se fue Jesús, los discípulos salían por las ciudades, oraban por los enfermos, los ungían con aceite, oraban por los enfermos se sanaban en multitudes y los demonios salían de las personas. El apóstol debe ejercer el poder en forma permanente. El profeta debe ejercer el poder ministerial que viene del trono en forma permanente. Su vida es una expresión de ministerio. Y ministerio quiere decir administrar los bienes de Dios que ahora han quedado en la iglesia para que esto sirva. ¿Para qué? Versículo, creo que es el 9. No, es el 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, me parece que es el 12, perdón. ¿Cuál fue el objetivo de que él haya constituido estos ministerios? Son los ministerios de gobierno a través del poder de Dios que al ser expresado por estos ministros
dan el testimonio de que Dios se hace presente a través de ellos, y ellos están encargados de administrar, dispensar las riquezas del reino a cada uno de los santos. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, versículo 12, para la obra del ministerio. Ahí está. Perfeccionar a los santos. Yo voy a cumplir 80 años. No me quiero ir sin dejar herencia. ¿Y cuál es la herencia? Yo he sido, a través del tiempo, y sigo siendo, ejerciendo un ministerio que me ha regalado el Señor. Y eso no es para mi provecho, es para perfeccionar a los santos. Yo soy el responsable de la nueva generación de la iglesia caminante, de la iglesia militante acá en la tierra. Yo tengo que buscar heredar, que alguien lleve más en el tiempo que yo el ministerio X que el Señor me ha dado. Si no, ¿cómo se proyecta? ¿Cómo se prolonga? ¿Cómo pasarían las décadas y todo esto terminaría? Nosotros, los que ya estamos ejerciendo desde hace muchos años, medio siglo, un ministerio, cualquiera de estos, pastor y maestro, los que ejercemos, por ejemplo, este ministerio, evangelistas por allá, se puede ser pastor y maestro, se puede ser evangelista, se puede ser apóstol y también se puede ser un profeta. Todo junto, todo junto. Si tienes todos los dones que ha dado el Señor, ejércelos con entereza, con entrega, porque esto va a tener su fruto en la próxima generación. Y yo me siento un fruto de otros que ministraron en la iglesia y ministraron los dones del Espíritu Santo y dieron alimento a multitudes por lo que decían, por lo que creían, por lo que manifestaban, que eran constitucionales y no falsos, que ejercieron todo bajo el poder de la Constitución, en donde Jesús los constituyó, a unos esto y a otros lo otro. No podemos escapar en la iglesia a que esto sea cierto. Y quizás muchas personas, muchos hermanos dicen ponen duda o minimizan esta realidad de los ministerios constituidos por el Señor Jesús. Sin embargo, hoy en día se tiende a vivir sin estos ministerios, levantar iglesias y ser el único dueño de la iglesia. Y ser pastor y maestro y basta. Y el pastor ejerce influencia sobre las conciencias de las personas, cuando tendría que ser simplemente un servidor, como el apóstol, un servidor. Sin embargo, mire cómo suena. Esta noche tenemos acá, en nuestra iglesia, al gran apóstol fulano de tal. Justamente eso es lo que no tendría que decirse, porque el apóstol se nota por las características apostólicas de lo que el Señor constituyó. ¿Y cuál es el papel de los apóstoles? Que el apóstol es el enviado a colaborar y estar ayudando, colaborando con un pastor, con un evangelista, y luego que allí apoyando, fundando una nueva iglesia. Eso. ¿Para qué? Para que el proyecto del Espíritu Santo, a través del proyecto del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, siga adelante y siempre con una llama encendida. Vamos a dejar acá y centramos nuestra charla de esta noche en estos 4 ministerios que el Señor constituyó en la tierra y que son un regalo, porque subió a los cielos y desde allá envió su Espíritu Santo para bautizar a muchos con este regalo, que es
el don ministerial de los 4 ministerios. Anímate, pide al Señor, pide, haz algo que si sientes servirle es porque Él está haciéndotelo sentir. Decile al Señor, quiero servirte, Señor, aclara mi camino, aclara mis ojos. ¿Por qué? Porque quizás tú me quieres dar un ministerio y yo estoy acá entretenido en otras cosas que no me sirven para la vida eterna, ni me sirven para colaborar contigo en la iglesia, llevando tu mensaje a muchas partes. Que el Señor te bendiga en esta noche.